Bienvenidos a la clase número 14 de la materia electrónica para la adquisición, el procesamiento y control industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de amplificadores de instrumentación. Los temas que vamos a ver hoy en clase son amplificadores de aislamiento, dentro de los cuales están los amplificadores de aislamiento capacitivo, los amplificadores de aislamiento de tipo inductivo, los amplificadores de aislamiento óptico. Veremos ejemplos de cada uno de ellos y la información sobre el video que va a estar disponible de la clase. Los amplificadores de aislamiento están diseñados para aislar galvánicamente los circuitos de entrada y salida mediante una barrera que impida el paso de señales o voltajes indeseados. El aislamiento generalmente puede ser capacitivo, óptico o inductivo. En los amplificadores de este tipo, que son de dos puertos, se observa que están divididas las dos partes, la parte de entrada y la parte de salida, y son independientes de la fuente de alimentación, así que cada una de esas partes tiene su propia fuente de alimentación y sus propios referencias de tierra. En el caso de los amplificadores de aislamiento de tres puertos, se utiliza una fuente de alimentación común pero aislada de las otras dos partes. Es decir, básicamente cada parte tiene una fuente de alimentación propia. Estos amplificadores suelen tener una construcción más elaborada que los de dos puertos porque utilizan lo que se llama la conversión corriente continua para el manejo de las fuentes de alimentación. Son dispositivos adicionales a la función de amplificar que están incluidas en el circuito integrado. En la imagen podemos observar una aplicación típica de los amplificadores de aislamientos a puentes de medida. Van a ver ustedes dos amplificadores de aislamiento, ¿verdad? Cada uno está conectado a un puente de Wheatstone, donde una de las resistencias de cada uno de los puentes es un sensor. En la parte superior es un sensor de desplazamiento posiblemente, con la variable X, y en el de abajo el sensor puede ser un sensor de temperatura. O sea, miden diferentes variables, son independientes, pero detrás de ellos va a haber un circuito de medida que integra ambas mediciones y que es aparte del amplificador en sí mismo. Es la electrónica que procesa lo que viene de los amplificadores. En el caso de los amplificadores de aislamiento capacitivo, tenemos internamente un circuito donde condensadores aíslan la etapa de entrada de la etapa de salida. La etapa de entrada, ven que hay un oscilador y un modulador, es decir, que la señal que entra es modulada a una cierta frecuencia para poder pasar a través de el condensador. Del otro lado hay un circuito que demodula lo que llega de la etapa de entrada, a su vez la amplifica en cierta manera y la entrega al resto del circuito. Observen que el aislamiento implica diferentes tierras. Del lado izquierdo hay un tipo de tierra y del lado derecho hay otro tipo de tierra. Entonces también es parte de lo que se llama el aislamiento, porque si no fuese así, lo que se hace por un lado se echa a perder por el otro. Vemos ahora un poco más de detalle sobre este funcionamiento del amplificador.
Vemos la señal de entrada. La señal de entrada se suele modular por amplitud o por ancho de pulso, ¿verdad? Para poder transmitirla desde la entrada hasta la salida, pasando por los condensadores. Del lado de la salida, pues se demodula, se recupera la forma de la señal y se manda al resto del circuito. Entonces, bueno, podemos observar que los amplificadores de aislamiento capacitivo se requiere hacer una modulación que permita que la señal pueda ser transferida a través de la etapa de aislamiento que está en el medio, ¿no? Entonces vemos que por un lado modulamos, por otro lado demodulamos y luego después de demodular, pues con un filtro pasa abajo, usualmente, extraemos el mensaje original y lo colocamos a la salida. Aunque el esquema que está ahí se ve sencillo, en realidad, como vamos a observar en algunos de los ejemplos, se suelen utilizar osciladores controlados por voltaje, los VCO que ya estudiamos, y lazos de enganche en fase, los PLL que también estudiamos. Los osciladores, los VCO, para producir el efecto de modulación y los PLL para poder demodular. O sea, me imagino que cuando yo hago esto, produzco una onda a la cual va mezclada la información de la transmisión en sí misma, de la modulación, más el mensaje. Y lo que hacemos es que el PLL se enganche con el mensaje para poderlo extraer. Ya sabemos que los PLL incluyen incluso filtraje, ¿no? Un ejemplo de un amplificador de aislamiento capacitivo monolítico es el ISO 124, cuya estructura externa la pueden observar. Hay que colocarle unos condensadores con unos valores específicos que son recomendados por el fabricante y bueno, la polarización adecuada de cada una de las dos etapas, la etapa de entrada y la etapa de salida. En el caso del amplificador de aislamiento capacitivo tipo ISO 102, pueden ver ustedes un detalle interno importante. La etapa de modulación que incluye el VCO, el oscilador controlado por voltaje, ¿verdad? Con una etapa previa de amplificación. Está la etapa de aislamiento, que son los dos condensadores, y en la etapa de salida lo está esperando el PLL con las funciones del PLL que ya conocemos, de tal manera que al final, ¿verdad? Obtenemos la salida o el mensaje que se transmitió originalmente. Recuerden que esto obedece a la necesidad de un aislamiento entre lo que ocurre en la entrada y lo que queremos procesar a la salida. Hay ciertos ambientes donde eso es imperativo, ciertos ambientes donde el circuito que estamos usando para medir algo requiere que funcione de esta manera, porque está sometido a señales indeseadas y queremos que solamente sea procesado el mensaje, o el mensaje que nos envía el sensor, o el mensaje que nos envía la fuente de la señal que queremos procesar. En esta imagen de un circuito podemos observar una aplicación típica de los amplificadores de aislamiento monolítico, donde se pretende usar un elemento que es un sensor de temperatura llamado RTD, como vamos a ver en las próximas clases. Esos RTD tienen una característica particular, que por un lado hay un rango de temperaturas que se observa que es lineal, ¿verdad? Y ese rango de temperaturas luego es convertido a voltaje, a un grupo de voltaje. Vean ustedes la salida del circuito,
donde está el termistor, tiene un rango de voltaje asociado con el rango de temperaturas. La misión del amplificador de aislamiento es precisamente, ok, ya tengo la información a la entrada, pero quiero protegerla y la paso de la entrada hacia la salida, usando la modulación y demodulación de la que hemos venido hablando. Observen también la diferencia de las tierras. Hay una tierra del lado de la entrada del amplificador monolítico y una tierra del lado de la salida. Solamente también para complementar el aislamiento necesario en este caso. Ahora hablaremos sobre los amplificadores de instrumentación de aislamiento inductivo. Eh, básicamente, las dos etapas, la etapa de entrada con la etapa de salida, se aíslan usando transformadores, ¿ok? Núcleos toroidales de algún tipo, que son integrados. O sea, no es que es un transformador cualquiera de la vida como para fuentes de voltaje. Es algo que es totalmente integrado dentro de la pastilla, ¿no? Entonces, tiene sus características específicas. Del lado de la entrada hay un convertidor voltaje-frecuencia, ¿verdad? Que por un lado ingresa voltaje y eso genera una oscilación. Y del otro lado, esa frecuencia, del otro lado del toroide o del em, transformador, se recibe la señal y se convierte de frecuencia a voltaje para obtener el voltaje de salida. Observen nuevamente, hay una tierra del lado de la entrada, un tipo de tierra del lado de la entrada y un tipo de tierra del nivel de la salida. Todo eso siempre complementa el aislamiento. En el caso del amplificador de aislamiento monolítico 3656KG, podemos ver un poco en parte la estructura, ¿verdad? Tenemos tres núcleos de transformación, ¿verdad? Un amplificador para poder procesar un poco la señal de entrada. Luego vienen las etapas moduladoras, ¿verdad? O demoduladoras, dependiendo de que sea el caso, ¿verdad? Y vemos a la salida un buffer, o sea que la salida viene después de haber sido después de haber transmitido la señal hacia la salida se demodula y pasa a través de un buffer para entregarla a la siguiente etapa de circuitería. La parte superior y la parte inferior tienen funciones de otro tipo. Básicamente, la parte de abajo, ustedes recuerdan que les comenté que hay conversión corriente continua para generar voltajes. Funciona como fuentes conmutadas, que es un tema que van a ver en la próxima electrónica. Y la parte de arriba está conectada a una fuente DC, ¿verdad? Que pasa, se modula y luego se vuelve a demodular para alimentar la señal de entrada. Eso es como para darle lo que llaman acondicionarla. Eso lo vamos a ver también en las próximas clases. Porque muchas veces hay que, como quien dice, preparar, acomodar la señal de entrada al circuito que lo va a usar. Entonces fíjense que es un circuito bastante complicado, complicado no, sino que trae más cosas de las que usualmente uno logra ver en los circuitos de procesamiento, ¿no? Esto es una vista genérica de lo que es el amplificador de instrumentación que estamos estudiando, donde aparte de los componentes típicos de condensadores que el fabricante recomienda, observamos también el aislamiento de tierra y observamos como dos grupos de resistencia, un grupo de resistencias a la entrada y un grupo de resistencia a la salida. Eso permite fijar ciertos niveles de ganancia para acondicionar la señal de entrada y que se acople adecuadamente al amplificador. El fabricante provee información para manejar lo que son las ganancias
del amplificador. En el caso de la ganancia de la etapa de entrada, vemos que la ganancia de voltaje es RF1 entre RI1 más 1. En el caso de la etapa de salida, la ganancia de voltaje es RF2 entre RI2 más 1. Y luego la ganancia total del amplificador, que es la multiplicación de las ganancias A sub B1 por A sub B2. Veamos ahora un ejemplo numérico que tiene el amplificador de aislamiento con las resistencias mostradas. RS vale 10K, RF1 vale 22K, RI1 vale 2.2K, RF2 vale 47K, RI2 10K. Y la idea es que apliquemos las fórmulas correspondientes. Si aplicamos las ecuaciones que mostramos anteriormente, vemos que la ganancia de voltaje 1 va a ser 11, que la ganancia de voltaje 2 va a ser 5.7 y la ganancia total 62.7. Son detalles menores. Sabemos que el amplificador es de aislamiento inductivo y en este caso lo único que controlamos aquí es las ganancias, siempre para poder manejar la calidad de la señal de salida del amplificador. Aquí vemos un poco los detalles del amplificador de aislamiento monolítico ISO 213, que incluye en su barrera de aislamiento inductivo, pues dos núcleos toroidales, dos transformadores, que son a la vez se usan como un convertidor de CDC, o corriente continua a corriente continua, ¿ok? Para el manejo de fuentes internas del circuito. Es una barrera de aislamiento, pero también funciona como convertidor de voltaje. Aquí vemos una aplicación del ISO 213 a circuitos de medida. Observamos que hay del lado izquierdo un puente de Wheatstone. Ese puente de Wheatstone en la parte superior tiene una fuente de referencia de 2.5 voltios. Cuando se requieren voltaje de precisión, se utilizan estas fuentes de referencia. De nada me vale tener un sistema súper hermético para evitar errores si a través de las fuentes de alimentación ingresan rizados que afecten la medición. Estamos hablando de valores muy pequeños y los rizados de las señales también pueden afectar la medición. Entonces, todos esos detalles hay que cuidarlos. Entonces, esta fuente de referencia de 2.5 voltios, REF, es precisamente por eso, para evitar el rizado. Entonces, se observa el puente de Wheatstone y hay las cuatro resistencias. La que tiene la flechita es el sensor. El sensor, que especifica que es una galga extensiométrica. Las galgas extensiométricas son sensores de presión, cuyo valor resistivo puede variar si le hago compresión o si le hago tracción. Se usan para hacer mediciones de peso, por ejemplo. Entonces, en reposo, sin aplicarle tracción o sin aplicarle compresión, todas las cuatro resistencias son iguales y el voltaje, pues, no cambia. El voltaje de salida del puente de Wheatstone va a ser único, va a ser igual de un extremo que el otro, y el voltaje de entrada diferencial va a ser cero. Luego, independientemente de lo que se pueda hacer o no con el amplificador, pues, o cómo funciona la barrera de aislamiento, bueno, eso pasa por la entrada y va a producir una salida. O sea, independientemente de su estructura interna, uno usa el amplificador porque las condiciones a lo mejor ameritan que eso se use así. Tienes una señal de entrada y tienes una señal de salida con una ganancia dada especificada de alguna manera. Ahora vemos el amplificador de aislamiento monolítico AD212, el esquema interno. Fíjense que pues tenemos señales de entrada
pasan a una etapa de modulación para poder atravesar el transformador que está interno. Del otro lado se demodula y se filtra. Pero a la vez que eso se utiliza, para eso son los núcleos toroidales, para procesar y crear energía a través del uso de un oscilador, ¿verdad? Y se generan voltajes de 7.5 y menos 7.5 voltios. Y eso se usa también como retroalimentación. Es decir, el uso del transformador para generar voltaje no se pierde, como lo hemos visto con las fuentes de poder. Solamente que aquí la entrada de ese grupo, de ese núcleo toroidal, viene de un oscilador, o sea que es una fuente independiente y precisada por el fabricante. Del otro lado, se rectifica y se filtra para generar los voltajes deseados. Entonces es una solución integrada que es muy interesante y que puede ser muy útil en ciertas aplicaciones. Ahora vemos el amplificador de aislamiento inductivo AD215. Vean ustedes su estructura interna, ya la conocen. Tiene una señal de entrada, se modula, la señal luego se demodula, se filtra, ¿verdad? Y se manda hacia la salida. Internamente hay un proceso de conversión de energía aprovechando la señal con un oscilador, ¿verdad? Se aísla también, se rectifica, se filtra para generar fuentes de poder, voltajes, ¿no? Del lado izquierdo es un puente de medida, ¿verdad? Donde observamos una fuente de referencia de voltaje que alimenta a dos sensores, ¿verdad? Esos dos sensores por arriba tienen una fuente de corriente por un transistor 2N3904 y por debajo tienen otra fuente de corriente que la drena, que es con el 2N3906. De tal manera que en este caso, aunque no es un puente de Wheatstone formal, se trata de dos elementos de características resistivas con coeficientes de variación distintos. Todas estas cosas, recuerden, vamos a estudiarlas cuando hablemos del tema de sensores. De camino al amplificador de aislamiento, observen ustedes que hay como una especie de forma tubular con una conexión a tierra. Eso es lo que llaman el cable de transmisión, que viene generalmente blindado y el blindaje se coloca a tierra para que no haya interferencia de señales externas, de señales radioeléctricas externas. Puede ser que eso es un cable muy largo que va desde donde se está midiendo hasta una estación base. Puede ser una distancia larga. Entonces, bueno, es el tener aislado, tener ese cable protegido para evitar interferencias es bastante común en estos medios, ¿no? Luego viene una etapa de amplificación, ¿verdad? Con algún ajuste. Y luego pasa al amplificador de aislamiento. Entonces ven que todas estas cosas empiezan como a darnos ideas y a darle uso a cosas que ya conocemos. Ya veremos un poco más adelante más detalles, pero quería darles un poco la idea de la aplicación de estos amplificadores. Por ejemplo, en aplicaciones bioelectrónicas para hacer mediciones que tengan que ver con señales generadas en el cuerpo humano, en este caso las que vienen del corazón, el pulso cardíaco, uno le conecta electrodos a las personas, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, en este caso, el ritmo cardíaco del feto, ¿verdad? De una mujer que está embarazada, tiene un electrodo común, se envía a través de un cable blindado, nuevamente, seguramente trenzado, que es lo que se usa para evitar interferencias eléctricas, trenzado y blindado también al mismo tiempo. El blindaje se conecta a la tierra del amplificador, pero también va a ser aislado. Se separa
una etapa de la otra y luego se manda al circuito que muestra las pulsaciones, ya sea numéricamente o de cualquier otra forma, lumínicamente, lo que sea el diseño, ¿no? O auditivamente, por ejemplo, suenan los pulsitos del corazón, ¿no? Que pasa muy a menudo también en ciertas mediciones. Aquí vemos una propuesta de un montaje usando el ISO 213 para hacer las mediciones. Recuerden que el circuito debe separar los latidos del corazón de la madre de los latidos del corazón del feto, porque el objetivo es ese, ¿no? Entonces se muestran las conexiones a través de los electrodos colocados en los brazos de la madre y el lazo de referencia que está en el tobillo derecho. Entonces, ahí pueden ver ustedes a través del cable blindado y trenzado que va camino al amplificador con las resistencias de ganancia respectivas, para en este caso una ganancia de 5, y lo que llaman el rechazo a las señales que se producen dentro del sistema, que ya vimos creo en la primera clase de amplificadores de instrumentación, y entonces tienen todo el sistema como tal para poder medir la, lo que son el latido fetal. Ahora vemos lo que sería el amplificador de aislamiento óptico, o sea, a través de luz, muy típico también en ciertas aplicaciones. En estos casos se produce un acople óptico, se transforma la señal que viene en forma de corriente a través de un diodo, o sea, el diodo LED emite luz, que es la fuente de entrada del amplificador, en forma de corriente. Es muy típico porque tiene que ver con impedancias, ¿no? Cuando la fuente de entrada es corriente, pues tiene que ver con impedancias porque conviene más hacerlo con corriente. Del otro lado hay un fotodiodo que recibe la señal del LED, también produce corriente, o sea, traduce la emisión del LED en forma de corriente. Al multiplicar esa corriente por la resistencia R se transforma en voltaje. Entonces, lo que se transmite de un lado para otro, pues es luz. O sea, el elemento de transmisión es luz, lo cual es bueno. Eso tiene también, porque eso tiene que ver un poco con la frecuencia de las señales y eso es crítico para ciertas aplicaciones. ¿Ok? Aquí vemos el amplificador de aislamiento monolítico ISO 100 como puente de medición genérico del sistema. ¿Qué identificamos acá? Pues el puente de Wheatstone con una resistencia variable que es el sensor de alguna característica resistiva dada. Eso va a su vez a el amplificador de instrumentación INA que está allí, que ya lo vimos en la primera clase. Es- Vienen ganancias predeterminadas por la resistencia que se le conecta. Su alimentación correspondiente, eso va a través de una resistencia al amplificador de acople óptico, ¿verdad? Que de alguna manera tiene que ver con el LED y el fotodiodo que está de la etapa de entrada. De la etapa de salida observamos entonces que se envía luz a través pasando a través de la resistencia para producir una cierta ganancia de corriente y luego un voltaje. Por la parte de arriba está usar información que viene del amplificador de aislamiento para producir la fuente de alimentación que alimenta el puente de Wheatstone, que tiene una característica dada, tiene que ser de 1 voltio. Entonces, bueno, no es que voy a poner allí una fuente regulada de 1 voltio, pero es una manera sencilla de implementarla y que sea de precisión. Recuerden que la precisión de las medidas con sensores es importante. Entonces ya tienen un poco la idea general de lo que es, para qué se usan los amplificadores de aislamiento. Luego vamos a entrar en el tema de sensores y con el tema de sensores vamos a comprender mejor el porqué
de las cosas que están allí instaladas, pero es una visión general de ese proceso. Finalmente, observen ustedes el código QR donde está ubicado el video en el YouTube, así como el enlace para localizarlo. Nos vemos en la próxima clase.